estructuras. Vayamos directo al tarot entonces. Les traigo Sally Nichols, Jung y el Tarot, un libro que recomiendo. Se puede encontrar gratuitamente en el archivo de la internet, archive.net.org. Perdón. Y ella escribe: antes de empezar un viaje es una buena idea tener un mapa. La idea de cartografía conectada con la idea de arqueología. Nos muestra el terreno que vamos a recorrer en este libro. ¿Y cuál es el mapa entonces que Nichols nos muestra? El loco afuera y el resto de las arcanas mayores estructuradas en 3 fileras de 7. ¿Sí? A mí me gusta esta concepción de estructurar un poco el tarot. Creo que acaba creando relaciones bastante interesantes entre las arcanas, y no solo entre las arcanas, por ejemplo, como podemos tener tipo una línea está hablando de algo, sino que ciertas columnas también tienen relación entre sí, ¿no? Como podemos ver, el mago, la justicia con el diablo, en primera instancia, por ejemplo. Pero a mí me gusta también la idea de que al estructurar puede ser que quede un centro en esa estructura. En el caso de la interpretación de Sally Nichols, tenemos a la fuerza como el corazón de esta estructura, de este viaje, de este mapa, de este terreno que estamos viendo, ¿no? Entonces en el corazón de este terreno tenemos a la fuerza, y eso nos va a decir algo, eso nos va a llevar a tener una relación un poco más especial con esa arcana, ¿no? Y con las arcanas que la rodean y cómo están estructuradas, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que potencia un poco nuestra simbología cuando vamos entrando al tarot. Yo soy a favor de mirar las cartas, como mucha gente dice y profesa hoy en día, que nada más hay que mirar las cartas para saber lo que las cartas dicen. Y yo creo que sí, eso es verdad. Pero vuelvo a la idea de que nuestros ojos no son neutros y tienen filtros todo el tiempo. Entonces, más vale también no fiarse tanto de nuestros ojos y saber lo que simbólicamente estamos estructurando antes de mirar, ¿no? Bien. Entonces lo que Nichols propone es que la primera línea veamos también que hay otra cosa que está puesta acá, que es un camino descendiente, ¿no? Entonces ella propone que el loco está afuera, es desestructurado. Eso es una de las concepciones también que están puestas acá. Entonces el loco trae una idea de desestructura, de caos, de libertad del orden, ¿no? Ideas que están puestas en esa arcana. Y de toda la estructura que tenemos, empezamos arriba y vamos descendiendo. Eso no es poco, pero dejémoslo ahí, ¿no? Esa primera línea, como ella la nombra como el reino de los dioses, pues se presentan muchos de los personajes más importantes entronizados en la constelación celeste de los arquetipos. Entonces Sally Nichols piensa o elucida la idea de que estas figuras primeras que vemos en la primera línea son arquetípicas y son potentes, son más grandes que nosotros, entonces se ven de esa forma, y se presentan hacia nosotros de esa forma. Una de las cosas que ella dice es que nuestra conciencia misma empieza a dialogar con estas grandes arcanas arquetípicas en la figura del Papa, porque es ahí que entramos chiquites a dialogar con esa magnitud enorme de las arcanas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y de ahí deviene un poco la idea también del viaje del héroe, ¿no? No creemos mucho en eso, pero digamos que es algo que da vueltas. La segunda línea, que puede ser tomada como una línea de equilibrio también, la llama como el reino de la realidad terrestre y la conciencia del ego, puesto que aquí el joven, ese joven que es un héroe, que está en viaje y tiene este mapa y va a pasar por todas estas energías, estas arcanas, estas manifestaciones arquetípicas universales, psicológicas, ¿no? El joven empieza a buscar su fortuna y a establecer su identidad en el mundo exterior. Entonces tenemos otro concepto bastante interesante en que las primeras arcanas son psíquicas, psicológicas, arquetípicas, de cosas más grandes que nuestra psique, que nuestro ego, que nuestra concepción, son más grandes. Y la segunda línea
tiene una relación con el mundo exterior, ¿no? Entonces es nuestra posición hacia el mundo, ¿sí? Y por último tenemos la línea del reino de la iluminación celestial y de la autorrealización, ¿no? Veamos entonces qué es lo que Nichols nos propone un poco más detalladamente para esta última línea. Bien, si definimos el ego, palabras de Nichols, como el centro de la conciencia, entonces podemos definir al sí mismo, el self, como el centro que abarca la totalidad de la psique, incluyendo ambos, consciente e inconsciente. Este centro trasciende el débil yo concienzado por el ego. No es que el ego del héroe, ese joven aventurero, deje de existir, simplemente ya no la va a experimentar como la fuerza central que motiva sus actos. De ahora en adelante su ego personal va a dedicarse a un plano que está más allá de él mismo. Se dará cuenta de que su ego no es más que un pequeño planeta que gira alrededor de un sol central gigantesco, el sí mismo. Fíjense qué locura, porque centralmente abajo de la fuerza está la luna, no el sol, ¿no? Entonces, detalle. La primera carta de esta fila es el diablo. Representa a Satán, esa infame estrella caída. Ahora, Satán no es un nombre, Satán es una función, ¿no? Eso para capaz el curso de introducción al tarot, pero Satán no es un nombre, es una función. Satán es el adversario, es el que defiende una posición contraria a otra, ¿sí? Estrella caída por eso, ¿no? En la concepción judaico-cristiana. Cada vez que este sujeto aparece en nuestro jardín, trae consigo un rayo de luz. Muy interesante esa concepción, que veremos más adelante también, pero tomémosla en este momento. Hay una iluminación dando vueltas acá. Si el diablo, que justamente en este tarot de Noble no está puesto, pero en otros tarot de Marsella sí, este diablo carga una antorcha, que puede ser una luz humana en medio de esta noche oscura. Después tenemos a la torre, tradicionalmente dicha como un rayo, otro tipo de luminosidad, un poco más celeste, ¿no? Terrenal todavía por las nubes. Después la estrella, que podemos tomar como las estrellas o como Venus, la estrella del amanecer y la estrella del atardecer, la luna, el sol, el juicio y el mundo, ¿no? Ahí ya por final tenemos más una trascendencia, una iluminación espiritual. Bueno, cada vez que este sujeto, Satán, aparece en nuestro jardín, trae consigo un rayo de luz, como veremos al estudiarlo después. Queda la recomendación de leer a Salínicos. La secuencia de las 4 cartas que siguen es la torre de la destrucción, la estrella, la luna y el sol. Representan diversos estadios de iluminación en orden ascendente. Con eso no estoy de acuerdo, pero palabras de Nichols. A estas le sigue el juicio. Aquí un ángel con una trompeta irrumpe en la conciencia del héroe con un glorioso rayo de luz para despertar al muerto durmiente. En la tierra, debajo, un joven se levanta del sepulcro mientras 2 figuras a su lado están en actitud de oración y de admiración ante este milagroso renacimiento, algo como Lázaro. Con la carta final del tarot, el mundo, el sí mismo, ahora totalmente realizado, se encarna como un grácil danzarín. Fíjense que no tenemos la idea gnóstica de Sofía puesta, medieval. Tenemos un ropaje nuevo, psicológico, para una idea antigua, ¿no? Y Jung era bastante curioso al respecto de las ideas gnósticas. Su libro Los 7 sermones, o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? Habla mucho de la idea de Abrayas, de Demiurgo, de Sofía, ¿no? Entonces, no sé si Jung en algún momento se dio cuenta de que ciertas ideas estaban dando vueltas hace bastante tiempo, ¿no? Que hay algo adentro nuestro que tiene la gnosis y es capaz de libertarnos en paradoja del mundo material y llevarnos hacia un mundo espiritual, si así tenemos la concepción de que estamos de esa forma organizando nuestra mitología. Y como la idea es que es un grácil danzarín,
¿no? Acá tampoco tenemos las ideas alquímicas puestas de la concepción de el hermafrodita, la hermafrodita, el ser andrógino, esa concepción de la mezcla entre femenino y masculino, que es como ¿cómo se dice? El calcañar de Aquiles de la occidentalidad, ¿no? Como una nota de color acá, a mí siempre me llama la atención, o me está llamando mucho la atención, esa ola anti-woke que tenemos, ¿no? De las personas trans, no binarias, las lesbianas, los homosexuales, les monstruos, como ganando espacio y tomando derechos que son nuestros por derecho. Y de repente hay una ola anti-woke, como si eso fuera woke, y hay una ola anti-woke que justamente tiene un problema con esa idea de la mezcla entre géneros, entre concepciones dualistas que empiezan a encontrar una disolución, y hay una inquietud y hay un proceso antialquímico de llegar a un cierto éxtasis, de estar en esa comprensión de que la binariedad y el pensamiento dualista nos sirve para expresar exactamente. El pensamiento dualista es una especie de neutralidad, ¿no? Los opuestos bien puestos entre cosas que son espectrales es una concepción de neutralidad, ¿no? Entonces, si yo soy buena y la otra persona es completamente mala, yo puedo ser completamente buena, y ese completamente es habitar exactamente una idea de neutralidad. O sea, lo que yo hago solo tiene cauce hacia un lugar. Bueno, llamando la atención de vuelta para la idea gnóstica en el Tarot de Marsella. Pasamos entonces a los 78 grados de sabiduría de Rachel Pollack. Otro libro que recomiendo, otro libro que está gratuitamente en el archivo de la internet, otro libro que recomiendo enormemente que lo lean por completo. Y Pollack, fíjense cómo va, ya antes de hablar de lo que ella dice, nos fijamos que el loco sigue afuera. Tenemos 3 líneas ascendientes ahora, no estamos descendiendo hacia las profundidades de nuestra psique, sino que estamos ascendiendo a las alturas de las emanaciones divinas de la luz. Y en el medio, por la numeración invertida entre la fuerza y la justicia que tenemos en el tarot de Pixie, la justicia queda como central, ¿no? Y eso también es importante de resaltar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que Pollack nos viene a decir? Las 3 áreas de experiencia es como ella llama esta estructura. La división en 3 nos permite ver los arcanos mayores como tratando con 3 áreas distintas de experiencia. Brevemente podemos llamarlos conciencia, la primera línea, las preocupaciones externas de la vida en sociedad, contrario a lo que dice Nichols, esto ya es una experiencia externa. La segunda línea de la subconsciencia, o la búsqueda hacia adentro para descubrir quiénes somos realmente, entonces tenemos también una inversión ahí, ¿no? Y por último, la línea superior es la superconsciencia, el desarrollo de una conciencia espiritual y una liberación de energía arquetípica. Los 3 niveles no son categorías forzadas, se derivan de las propias cartas. Y acá yo quiero tratar otro concepto, la amo a Rachel Pollack, gran referente, maestra, querida, amada, pero son categorías forzadas, porque las cartas no derivan hacia ningún lugar. Vamos a ver que tantas expresiones de estructuras posibles son naturales, y si las miramos hacen sentido, y si las miramos tienen una cierta plasticidad que nos permite simbólicamente agruparlas. Toda categorización, estructuración del tarot es una categoría forzada. Incluso todo lo que, y en ese sentido yo entiendo que todo lo que para más allá de lo que es el mirar las cartas es una categorización forzada, entre comillas, porque estamos poniendo algo nuestro, pero eso es benéfico, a mí me parece. Solo no lo podemos nombrar como natural, las cartas no derivan, nosotras somos las que derivamos en algún lugar, y tenemos que empoderarnos de esa derivación, de ese lugar de estructurar y hacerlo nuestro, no como algo que
es preexistente, que el tarot ya hablaba de esta forma, el tarot me habló de esta forma y me pidió que lo estructurara así. No, es algo nuestro que pide esa estructura, y al llegar a esa estructura hay algo dentro nuestro que se tranquiliza y puede observar un poco mejor, algo más holístico, pero es una categoría forzada. De vuelta, el mundo tampoco tiene una estructura inherente y natural, es una estructura forzada. O sea, el mundo no se organiza en términos binarios, capitalistas, extractivistas, industriales. Es una categorización forzada. Así como el mundo tampoco se organiza en un lugar idílico, paradisíaco, sin enfermedades, porque lo mentalizamos. Eso también es tratar de poner una categoría forzada, pero sin entender cuáles son las cualidades del mundo, qué es lo que está en juego en ese mundo, y para eso tenemos que posicionarnos, y para posicionarnos tenemos que entender qué es lo que estamos proyectando. Y esto es una proyección. Y Pollack, como buena señora de descendencia israelita, también hebrea, también tenía una llegada muy fuerte en lo que son los enseñamientos de la Kabbalah mística y la Kabbalah judaica. Entonces tiene una comprensión bastante histórica de lo que es eso. En primera persona puede hablar de ciertas cosas que, por ejemplo, yo no podría. Entonces, a pesar de que compartimos la transgeneridad, ¿no? Pero hasta ahí más o menos. Entonces, de vuelta, hay una propaganda puesta acá. No es el tarot que deriva en esto. No, el tarot no deriva en nada. Bueno, deriva en lo que nosotros no es ni siquiera querer, ¿no? Porque de vuelta, volviendo a la concepción del as de tiempos, que está marcando un poco esta clase, es un fluir. Entonces, capaz no es una categoría forzada si pensamos que estamos fluyendo hacia un lugar que abarca nuestra subjetividad y crea estructuras de los tarots. Ahí puede ser, pero esa concepción puede estar presente, pero no, el tarot no nos trae algo per se, ¿no? Como el mundo también nos trae algo per se. En una concepción más amplia, si podemos hablar, por ejemplo, tampoco los planetas tienen cierta derivación, pero las estrellas, también las constelaciones y todo eso, tampoco son una organización natural de los cielos. Los cielos no se organizaron naturalmente en Aries hacia Piscis. Es algo forzado, impuesto, buscado, instaurado y sostenido, y muchas veces sostenido como. Bueno, me gusta mucho la concepción que tiene Pollack de esa estructura, porque pone a la justicia en el medio, y ella habla con una poética y una hermosura en sus palabras que quiero compartirles. La figura de la justicia en el centro de esta estructura de 3 líneas, Pollack la llama del equilibrio universal. Mirando al tarot con la numeración de Pixie, la justicia se encuentra en el centro del universo. El microcosmos del tarot espeja el macrocosmos del universo. Otra concepción que tomémosla con pinzas. La espada del arcana corta todas las ilusiones hasta llegar a la verdad. 2 conceptos que están puestos en la justicia. En esa verdad está el entendimiento, que a su tiempo es responsabilidad. La vida no es algo que sucede sin nuestra participación. Somos creadores. Espada que corta el velo y nos pide una determinada acción, porque estructura también el tiempo, pasado y futuro, mientras ella está en presente. Enseña que no repetiremos el pasado porque sabemos que también lo creamos. Llegaré. Nuestras acciones pasadas nos trajeron acá. Nuestra evolución depende de nosotros. Esta conciencia es libertad, pero el tema es que no sabemos ser libres y tenemos lo que merecemos. Estas son palabras de Pollack, altas comillas yo le pondría, ¿no? La libertad es una sinceridad absoluta, con nosotros y otros. La arcana nos mira en los ojos porque dice: nadie más que tú mismo podrá salvarte de las injusticias del mundo. El tema que tenemos con esto, por más que la poética sea hermosa, es que no siempre hemos creado el camino, ¿no? Hay gente que está tan
provida de derechos, acceso, perspectiva, oportunidad, que no es así. Para tirar una, ¿no? Justicia. Libraes en la máquina también habla bastante de esa concepción de la justicia universal. La universalización también es otro tema de la máquina, pero bueno, sigamos. La querida y amada Pollack, que también creó un tarot, el Shining Tribe Tarot, nos dice más sobre estructuras, ¿no? Los intérpretes que han adoptado este enfoque, diferente del de 3 líneas, bipartido al tarot, ¿no? Está hablando de eso, generalmente han buscado algún lugar para dividir los triunfos para facilitar la comprensión. La opción más común es la rueda de la fortuna. Como el número 10 simboliza la finalización de un ciclo y el comienzo de otro. Además, si colocas al loco al principio, esto divide las cartas ordenadas en 2 grupos de 11. Lo más importante es que la idea de una rueda giratoria simboliza un cambio de perspectiva, de una preocupación por las cosas externas, como el éxito y el romance, al enfoque más interno representado en cartas como la muerte y la estrella. A pesar del valor de ver los arcanos mayores como 2 mitades, he descubierto que los triunfos se dividen aún más orgánicamente en 3 partes. Separar al loco como una categoría separada por sí mismo, y separarlo nos permite ver que pertenece a todas partes y a cualquier lugar, nos da 21 cartas, 3 grupos de 7. El número 7 tiene una larga historia en el simbolismo. Los 7 planetas de la astrología clásica, el 7 como una combinación de 3 y 4 números arquetípicos, 7 pilares de sabiduría, las 7 estaciones inferiores del árbol de la vida, 7 aperturas en la cabeza humana, 7 chakras y por supuesto 7 días de la semana. Con todo el amor que le tengo a Pollack, nada de esto es intrínseco a la naturaleza humana, ni siquiera el sistema matemático decimal. Sumerios contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 24, 36. Tenían otro sistema numérico. Hay civilizaciones que están en otro año, temporalmente no están en 2025, 5000 no sé cuánto, 4000 no sé cuánto, 7000 no sé cuánto, 1000 no sé cuánto, 600 no sé cuánto. Entonces hay tiempos en el mundo, y hay divisiones numéricas matemáticas diferentes. Incluso la matemática decimal nunca podría haber creado la astrología, por ejemplo, ¿no? La geometría aplicada, la matemática aplicada a la geometría. Bueno, porque 360 grados del círculo de la circunferencia celeste no son decimales, básicamente. Es eso, es otro tipo de contagio. Entonces nada de esto es orgánico, ¿no? A lo que vamos, ¿no? Y esa es otra de las concepciones de la máquina también, que la transgeneridad de Pollack, la mía, la de otras, y la de otros, y la de otros, es tan orgánica porque este trabajo de profesar de que hay algo natural, de que hay algo que es orgánico, son todas concepciones de mundo. Y en las concepciones de mundo, todas son tan naturales o tan no naturales una de las otras. Entonces, podemos crear cierta idea de algo orgánico partiendo de nuestra subjetividad, porque somos seres naturales, somos seres orgánicos inseridos en este mundo. Pero hasta ahí llegamos. Universalizar eso y de que nuestra concepción subjetiva sea parámetro para que todas las personas vivan, eso no es verdad. Que nuestra matemática se aplique a todas las matemáticas, tampoco es verdad. Que nuestra temporalidad se aplique a todas las temporalidades, tampoco es verdad, ¿no? Y que nuestra concepción de lo natural se aplique a todas las personas, tampoco es verdad, ¿no? Esa objetividad no existe. Bien. Salimos del tarot de Pixie, volvemos un poco al tarot de Marsella, pero nos vamos más lejos ahora. Tocamos a Jean-Claude Flournoy, no hablo francés, perdónenme,
maestro cartero de Marsella, siguiendo la tradición, ¿no? ¿Qué es lo que él nos dice? Nos propone esta estructura. Esta estructura, que es cuaternaria, es interesante, ya no son 3, sino que no son 4. Pero tiene similitudes y diferencias. Veamos qué es lo que nos trae y nos puede ayudar a comprender por dónde va, ¿no? Primero, ¿qué dice este señor? Esta tradición del tarot de Marsella, Noble, de 7 siglos de antigüedad, 7 siglos, tiene su origen en el conocimiento, la ciencia y el arte de los hombres que construyeron las catedrales cristianas. Todos los tarots que no estén arraigados en esta tradición, efectivamente muerta en 1730, pueden llamarse fantasía y simplemente reflejan a sus autores. Las creaciones personales siguen siendo creaciones que son solo personales, por muy eruditas o hermosas que sean. Le perdonamos un poco su ignorancia. ¿Qué más puede decirnos sobre lo que nos interesa, las estructuras? Se puede considerar que el tarot describe el viaje del alma en 5 fases. Bien, genial. La sabiduría está solo en el centro. Las ideas de Sofía, gnóstica, la gnosis interna, sabiduría, está en el centro. Perfecto, buena idea. El loco, como siempre, se mantiene aparte, afuera de esta estructura. Entonces tenemos al mundo en el centro. Entonces no es ni la fuerza ni la justicia, el mundo está en el centro, genial, y el loco está afuera. Bueno, 2 paralelos. Cada fase tiene su propia puerta de entrada y atmósfera general. Bien, entonces no es como Sally Nichols nos dice que es un mapa para un terreno, son puertas para una atmósfera, para un ambiente, ¿no? Hay arcanas que son pasaje. Genial esa idea, ¿no? Entonces no hay una arcana central nada más, sino que hay arcanas que juegan de puerta. Entonces podemos estar afuera de un lugar, adentro de un lugar, pasando por una arcana. Hay arcanas que se pasan y se llegan a otras arcanas que presentan un paisaje. Fantástica la idea. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? En esas 4 primeras manifestaciones, antes de llegar a la sabiduría, tenemos al mago haciendo de puerta de entrada para la infancia, en donde está la papisa, la emperatriz, el emperador y el papa. Fantástico. Después, para pasar a la atmósfera general del aprendizaje, pasamos por los enamorados y llegamos al carro, a la justicia, al eremita y a la rueda de la fortuna. Fantástico. Entramos por la fuerza y llegamos a la compañía. Me parece que es esa la traducción en francés, perdónenme si no es, me parece que es algo así. Y cuando pasamos por la fuerza encontramos al colgado, a la muerte, a la templanza y al diablo. Muy bien. Y por último, la torre es su última puerta de entrada hacia la maestría. Fantástico. Y en la maestría encontramos a la estrella, a la luna, al sol y al juicio. Y después de ese pasaje por esa atmósfera llegamos al lugar de sabiduría. Fantástico. Entonces tenemos una idea de infancia, aprender, encontrarse con otros en compañía y hacer una maestría de todo esto y llegar a una sabiduría. Fantástica la idea, fantástica. Nos sirve. Fíjense cómo nos van sirviendo los insights que van trayendo, capaz no exactamente la concepción de las arcanas que cada cual tiene, lo simbólico que le van hablando sobre, pero el pensamiento que tienen otros en relación a cuál es la estructura que el tarot les propone, en su subjetividad el tarot obviamente se organiza de esta manera. Bueno, parece que los señores que construían catedrales, el tarot se organizaba de esta forma. Fantástico. Bien. Pasamos entonces a Alberto Cousteau, no sé si se dice así también, perdonen si estoy trucidando todos los nombres, en su libro El tarot o la máquina de imaginar, que es un excelente libro que también se encuentra, bueno, Forlois también tiene un libro
Yo no lo encontré en castellano, capaz lo encuentran, lo encontré en francés nada más, también gratuitamente en el archivo de la internet. Eh, eh, no puedo decir que lo recomiendo porque no me gustó mucho su concepción que tiene de cada arcana y cuál es la idea que tenemos que estar buscando en el mundo. Pero el tarot, la máquina de imaginar, es el tercer libro de esta tanda que les recomiendo, que vale mucho la pena encontrarlo y leerlo. Tiene data histórica muy buena, es un libro bastante interesante, uno de mis preferidos ¿no? En esta gran paradoja de estudiar. Bien, y yo quiero volver un poco a lo que Pollack decía sobre los siete, ¿no? De cómo a ella le parecía que los siete, después que la estructuró, obvio, 7 días de la semana, 3 y 4 que son números arquetípicos, hacen 7, son 7 los planetas, son 7 los chakras, entonces, obvio que 7 hace sentido. Alberto Cousteau nos trae una concepción que otros van a trabajar también, que no es bastante problemática, pero a mí me gusta y me sirve bastante la parte lunar de ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué dice Cousteau? El temperamento lunar crea primero y luego estudia y comprueba lo que ya sabía, ¿no? Entonces volvemos a Pollack, que vio orgánicamente algo y después estudió eso que había construido y comprueba que su intuición estaba correcta porque empieza a crear patrones que encajan en esa estructura, entonces vamos bien, ¿no? ¿Y cuál es la contrapartida del pensamiento lunar? Porque de vuelta estamos en el territorio del binarismo. El temperamento solar. El temperamento solar estudia primero y luego produce. Entonces, antes busca conocimiento para después producir. Entonces produce lo que ya sabe. Al contrario de lo lunar, que produce de una manera más intuitiva, si lo queremos decir así, y después estudia la producción, que es lo que está puesto, que ya está hecho. Bueno. Acá tenemos esa problemática de lo que es lo lunar y lo que es lo solar, ¿no? Como lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, la vía seca, que es considerada solar, es masculina, racional, el conocimiento deductivo, la extraversión, el orden dórico. La vía húmeda es lunar, femenina, intuitiva, conocimiento inductivo, introversión, el orden jónico. Un montón de palabras para decir, ¿no? Binarismos. Ahora, la vía seca, solar, es activa y la vía húmeda, lunar, es pasiva. Bien. Tenemos problemáticas puestas, obviamente. Cuando esto también se dice que no es forzado. Esta es una estructura como el Kybalión. Esta es la verdad de la estructura. Todo se organiza en masculino, femenino. ¿Qué es lo que sucede? Esto no es forzado. Esto es lo natural, ¿no? Así el mundo mirándolo se nos presentó de esta forma. No le tiramos nada al mundo, no le pusimos nada al mundo, no forzamos ningún tipo de significado en el mundo. El mundo se nos presentó de esta manera. Alta problemática. Cousteau dice, para medio que resguardarse un poco, ¿no? Dice, ninguno de estos dos últimos términos, pasivo-activo, que abarcan todo lo que es lunar, solar, femenino, masculino, ninguno de estos dos últimos términos puede interpretarse peyorativamente, sino como complementarios de una totalidad que desborda las capacidades individuales. No otro es el sentido transparente, evidente, no forzado, del mito del andrógino. Y su secuela natural, las diferencias, afinidades, de la pareja humana. Y las monstris, las lesbianas, los trolos, las trans, las trabas. Yo como mujer trans también soy madre, o sea, ¿dónde está la naturaleza? No sé. ¿Entienden por dónde voy? Bueno. Cousteau habla de Wirth, Joseph Paul Oswald
Wirth, que también el nombre lo estoy matando, y habla de una estructura que él propone, ¿no? Entonces Wirth sugiere una primera disposición de los arcanos para la representación gráfica de las vías seca y húmeda en la forma que sigue. Como Pollack había anunciado, hay autores que, creo que estaba, ¿no?, nombrándolo a Wirth, 2 fileras de 11 arcanas cada una. Del 1 al 11, solaridad, activa. Del 12 al 0, porque después del mundo viene el 0 de vuelta, pasiva, ¿sí?, lunar. Interesante la circularidad que le da a la estructura, ¿no? Entonces, de 0-1, hay un pasaje del 0 al 1 bastante marcado. Del 11 al 12, también de la fuerza al colgado, hay otro pasaje bastante marcado, cambia el temperamento, pero hay una circularidad, ¿no? No es peyorativo ni jerárquico, pero lo solar arriba, lo lunar abajo. No, pero profesar algo muchas veces no es ponerlo en práctica, ¿no? Bueno. Y esta estructura sugiero también el tarot de Wirth, que es fantástico, nada más las 22 arcanas, pero tiene unos símbolos muy interesantes. Yo creo que fue una de las primeras personas también, junto con Leví, de hacer un poco lo cabalista, místico, lo cabalista occidental, en el tarot, ¿no? Las 22 arcanas con los 22 nombres, letras hebreas, ese flash. En esta circularidad tenemos actividad y pasividad, pero también tenemos una división entre la preparación teórica y el estudio, que está puesta del lado izquierdo, y la aplicación práctica puesta en marcha en el lado derecho. Y en ese sentido podemos ver cómo la vía seca y la vía húmeda, como lo habían sugerido Cousteau, se manifiesta porque la vía lunar tiene la práctica primero, que arranca con el colgado, la muerte, templanza, diablo, torre, interesantísimo, y después la teoría estudio con la luna, sol, juicio, mundo y el loco. Ese es el estudio de la vía lunar. Y después el estudio, la preparación de la vía solar con el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador y el papa. Y en el medio tenemos la transición, además de la 11 a la 12 y la 0 a la 1, como ya había nombrado yo primero. En el centro tenemos una tensión transicional entre los enamorados y la estrella, lo que es interesantísimo también de pensarlo. Entonces, ¿no? La complejidad también hace parte de entender que la neutralidad o buscar la naturalidad también es algo que nuestra mente busca, porque mirar las cosas con su gran pluralidad espectral, compleja, y su complejidad es agotador para la mente. Y como, según el Cabillón, todo es mental, entonces la mente buscará entender el mundo en 2 partes que son suficientes para la mente, porque tranca, 2 consigo. Si me tirás 3, ay, me empieza a doler la cabeza. Entonces, el mundo organizado en 2, por favor. Y ahí fácil, la mente puede fluir y entender que es todo mental, es todo mental, es todo mental. Infelizmente, el mundo es mucho más complejo que eso, y hay que quemarse el bocho para poder salir de la mente, ¿no? Entonces, el Kybalión te lleva hasta cierto punto. Y el Kybalión, solo para poner en paréntesis acá, también es una manifestación tardía del hermetismo, ¿no? De 1800, si no me engaño, final de 1800 o comienzo de 1900, ahí puesto por unos autores anónimos que bebían de un montón de cosas que ya estaban masticadas, y de repente ponen ahí las 7 leyes del universo. Muy raro todo. Bueno. Para que lo podamos visualizar mejor, entonces tenemos acá las arcanas del tarot de Marsella, no el de Wirth, infelizmente. Capaz para la próxima hago eso, estaría bueno, para ver justamente lo que Wirth pone, ¿no? Puse el tarot de Noble acá de vuelta para que nos mantengamos con esa escuela. Interesante la relación que tienen los enamorados con la estrella, ¿no? Bien. Y hablando de estructuras, tenemos que pasar por Crowley.
Crowley, en su libro, el libro de Thoth, que se dice un breve ensayo sobre el tarot de los egipcios, otra gran concepción bastante dudosa, ¿qué es lo que dice Crowley sobre esto? El tarot es una baraja de 78 cartas, tiene 4 palos, como las actuales cartas de juego, las cuales derivan de él. Entonces las cartas de juego derivan del tarot. Bien, no al contrario. Pero las cartas de figuras son 4 en lugar de 3. Consta además de 22 cartas llamadas triunfos, cada una de las cuales es un dibujo simbólico al que se le asigna un título. A primera vista podríamos suponer que esta ordenación es arbitraria. Sin embargo, no lo es. Bueno. Viene exigida. Entonces no es natural, es una exigencia además, o sea, no es arbitraria, es exigida, es más que arbitraria, como veremos más adelante por la estructura del universo y en particular del sistema solar, tal y como está simbolizado por la Santa Cábala. Todo esto se explicará a su debido tiempo. ¿Entendí? Entonces, el universo, el sistema solar y la Santa Cábala exigen que el tarot se organice de una forma. Bien, y eso no es arbitrario para nada. Bueno, ¿qué más nos dice Crowley? En la página 30 del libro de Thoth habla sobre el árbol de la vida, que es la estructura que la Golden Dawn y los cabalistas y un montón de gente después de eso va a usar para entender el tarot. La figura del árbol de la vida debe estudiarse con gran atención, pues es la base de todo el sistema en que se funda el tarot. Resulta totalmente imposible dar una explicación completa de esta figura, pues en cierto modo es universal. Bien. ¿Qué más? El tarot y el árbol de la vida. El tarot, aunque baseado en estas atribuciones teóricas, fue diseñado por los que construyeron catedrales, ¿no era eso? Como un instrumento práctico para los cálculos cabalísticos, no, por los cabalistas, y la adivinación. Bien. En él hay poco sitio para ideas abstractas. Mira, el tema del libro, porque el tarot se llama el libro de Thoth o Tahuti, versa sobre la influencia de los 10 números y las 22 letras en el hombre. Y sobre los mejores métodos del hombre para manipular las fuerzas de tales números y letras. Bueno, de vuelta. El universo se organiza en 10 números y 22 letras. El universo, todo el universo. Y el tarot, de ahí. Alto flash, les traigo un poco el árbol de la vida para que vean la figura. Esta la armé yo porque tradicionalmente son 10 emanaciones. Estas sefirot son emanaciones lumínicas, digo yo, como divinas, emanaciones divinas. Keter arriba, y la materia deviene de esa idea, la concepción de que hay algo puro, no manifiesto de la divinidad, que entra en manifestación en grados y va bajando hasta que llega a Malkut, que sería un poco la tierra, ¿no? Entonces, esto terrenal es un descenso de una energía divina que va o no se va corrompiendo y termina en algo donde estamos nosotros, ¿sí? Entonces, nada que ver, ¿no? 10 sefirot es lo numérico, pero hay una 11ª, que es el Da'at, donde habita la papisa tranca. Lo que sucede es que son 22 caminos que juntan a estas sefirot, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de Keter a Chokma pasaría el loco, si no me engaño. Y de Keter a Binah pasaría el mago. Entonces, para entender la energía del loco, tenemos que entender cuál es el pasaje de esa emanación divina hacia una segunda manifestación un poco quebrada de Chokma. Y de ahí en adelante, ¿no? A mí me gusta mucho esta representación porque tiene dos cosas. Primero, el velo del tiempo, que está puesta en Tiparet, ahí, y el velo del tiempo, como de vuelta para el as de tiempos, me interesa. Y la idea del abismo también está puesta acá, ¿no? Que es algo bastante ritualizado y conceptualizado en los
victorianos y mucho de lo que viene después simbólicamente puesto en el trabajo mágico del trasponer cierto abismo, ¿no? Medio nietzscheano, como del abismo, miramos al abismo y el abismo nos mira, ¿no? Sabemos que eso también lleva a fascismo, ¿no? El superhombre que puede cruzar los abismos. Bueno, me interesa porque en el abismo habita la papisa y la suma sacerdotisa, ponele, ¿no? En ese camino que junta Keter con Tifaret está el Da'at, en donde es la papisa que hace esa función. Y yo entiendo muy poco de la Kabbalah, la verdad me parece que no tengo un interés tan fuerte en lo que es... tengo un interés en la mística judaica, pero no tengo interés en apropiarme de la mística judaica o de las letras del hebreo antiguo para explicar el tarot o explicar mi práctica. Esa es mi concepción, mi conceptualización de que los mitos hebreos llegan hacia mí a través de una composición cristiana, gnóstica, islamita, israelita también en ciertas relaciones reales con gente que tiene esa fe, pero no lo suficiente como para que yo crea que me puedo apropiar de eso, porque tampoco creo que sea la verdad universal de a donde todo deviene. No creo en un Dios Padre, no creo que hay un Dios único y absoluto. Entonces nada de la cosmovisión israelita o monoteísta, para ser más amplia, nada de la concepción monoteísta habla de mi subjetividad. Entonces no me sirve, no, el universo para mí no se estructura de esa forma. Pero como buena estudiosa del tarot, yo también sé que esta concepción de las sefirot, del árbol de la vida, en la mística de la Kabbalah judaica posta, es una de las manifestaciones de las sefirot. Hay otras mucho más complejas, hay otras que hablan de otra cosa. La Kabbalah judaica posta, no la Kabbalah mística victoriana, sino que la Kabbalah es mucho más compleja que esta simplificación de 10 manifestaciones con 22 caminos, 22 letras. Es casi que forzada para volver a ese concepto, ¿no? Hasta la concepción que tienen un poco de lo que es la mística judaica es forzada, ¿no? Y es muy loco siempre pensar que la mística judaica en Europa, ahí en Castilla, en donde estaban los moros, la mística judaica llega de manos de los moros, los islámicos. Entonces es muy loco esa concepción de que existe una rama pura que habla de algo universal, siendo que está todo mezclado, ¿no? Y todos están bebiendo de un montón de fuentes todo el tiempo y toman de una fuente y profesan que es la fuente única universal y la matan, porque no es así que la fuente funciona. Las fuentes se retroalimentan y bebemos un poco de esto, un poco de aquella, sin cercarla y tomarla como nuestra, porque la verdad que, bueno, alto flash. La papisa del libro de Thoth, interesantísima, me encanta, para mí es una de las más hermosas. La luna, Da'at, el abismo, la lunaridad, la vía húmeda, el abismo de la patriarcalidad, ¿no? Si lo tomamos así, es muy literal todo, muchas veces. Bueno. Mirando al tarot de Marsella, de Enrique Enríquez, que tiene una película que se llama Tarology, que la recomiendo mucho también. Bueno, paréntesis. Para quien quiera leer el libro de Thoth y leer el 777 de Crowley y leer el libro de las mentiras, los rituales que hace Crowley, el lore que tiene Crowley, es fantástico. La Bestia 666 es fantástico, recomiendo bastante. Es un juego teatral hermoso, ¿no? Como hasta mítico en estos tiempos, ¿no? Entonces recomiendo que quien quiera estudiar la Kabbalah mística, no sé si Crowley sería el lugar iniciático, hay otros como creo que Duquette hoy en día, pueden leer a Pollack, que muchas veces da explicaciones cabalísticas mucho más adentro de lo que es el tarot de Pixie y no tanto en el libro de Thoth, que es extremadamente literal o busca una literalidad en las arcanas. Entonces, para quien tiene interés, y hay gente también en Argentina que sabe mucho más que yo, ¿no? Alir Tarot, por ejemplo, ¿no? Quien busca aprender el tarot de Pixie,
tarot cotidiano, por ejemplo, o el tarot de Marsella con Sole o con Belén. Tienen ahí para elegir también, ¿no? Yo, la loca de la máquina, metida en esta. Enrique Enríquez, otro referente, como Camila Elías, también vale la pena estudiarles, saber por dónde van, qué es lo que están haciendo, informarse, no para encontrar la verdad universal del tarot y ay, la posta, ¿no? Porque acá tampoco tenemos la posta de nada, pero tomarla como la manifestación espectral del tarot, el tarot y sus fantasmas, ¿no? Y yo soy una fantasma más en todo esto. Enrique Enríquez, Tarology, recomiendo la película, muy buena. Tiene un libro, notas sobre el lenguaje óptico del tarot, ¿no? Entonces es de la escuela óptica del tarot. Y le pega mucho a Jodorowsky, entonces lo banco en eso. Bueno, les leo esta nota, esta parte, parafraseando un poco. Ahora, supongamos por un momento que en lugar del tarot de Marsella, porque lenguaje óptico, Marsella a morir, el Marsella es de las catedrales. Bueno, nada, perdón. En lugar del tarot de Marsella, estuviéramos mirando, por ejemplo, al tarot de Ernest Borgnine, un actor, ¿no? Creo que es el que está acá atrás en la imagen. En el tarot de Ernest, nuestra atención está dirigida hacia Ernest. Le Batelier está representado por el personaje interpretado por Ernest en la película Marty. De este modo, la carta nos lleva en un largo desvío que nos hace considerar trozos de información que son irrelevantes en relación a nuestra propia geografía espiritual. Hay una cartografía espiritual también. Ya no estamos hablando más de redención en Le Batelier. Estamos enfatizando el hecho de que el personaje de Marty fue el primer papel principal de Ernest, un carnicero italoamericano que vivió en el Bronx con su madre. Bien. Lo mismo ocurre con cualquier otro mazo de tarot. La capa adicional agregada por sus creadores nos aleja de la geografía espiritual original, introduciendo información que demanda atención por sí misma, y alejarnos de la geografía espiritual original, trademark, es igual a alejarnos de nosotros mismos. La historia del tarot no debería ser sobre elfos suecos, dragones macrobióticos o doncellas klingons, sino sobre nosotros. Y nada habla más de nosotros que un tarot europeo medieval. Nada habla más del tecnofeudalismo que vivimos hoy en día que un buen tarot de Marsella medieval. Nada habla más de nosotros que un tarot medieval. Nada. ¿No? Me encanta Enrique Enríquez porque tiene humor, ¿no? Elfos suecos, dragones macrobióticos, la patafísica del tarot al contrario de la metafísica. Lo banco bastante. Pero le hago un meme. La geografía espiritual original, Scooby-Doo, ¿quién está abajo de la máscara? Ah, la patriarcalidad. Bien. Bueno. Prendo la luz. Para nombrar a la patriarcalidad, Jodo, Camoán y Costa, la gran tríada patriarcal del tarot. Proponen una estructura de 2 líneas de 10, el loco afuera, el mundo afuera, Le Batelier hasta la rueda de la fortuna, la vía seca, masculina, la fuerza inaugura la vía húmeda, femenina, hasta el juicio y el mundo baila. Bien. Estructuras, para cerrar un poco estas estructuras, son las arquitecturas de lo invisible. Cuando estamos organizando el tarot estamos arquitectando lo invisible. Estamos haciendo una creación. Y los arquitectos místicos, como los masones, los hombres que crean catedrales, como lo nombraba Flor Noir, están arquitectando lo que aparentemente es externo, catedrales, pero las catedrales medievales, yo estoy segura que arquitectaban lo invisible adentro de las personas que no tenían el poder y
cuando entraban y miraban aquel arte religioso, era arquitectar su universo simbólico y su cosmovisión, porque había alguien que tenía un proyecto de arquitectura y lo puso en marcha, y hoy en día vivimos en una época en donde ese proyecto arquitectónico que ponen en marcha es mejor que no sepas que están arquitectando. Lo más loco es que vos creas que vos misma estás creando eso, que vos estás mentalizando todo eso, que sos libre para poder consumir lo que te apetezca y, como en la New Age, hacer un gran fast food místico y crear tu platito lleno de los sabores que te gustan y te complementan y hacen con que puedas aprovechar todo esto sin que nadie lo arquitecte. No. Nadie arquitectó nada de eso. Hay un tarot puro, hay una religiosidad pura, hay una espiritualidad pura. Bien, arquitecturas de lo invisible. Las palabras inventadas y las lenguas extranjeras crean, son los bloques que crean los ladrillos, que crean las estructuras que tenemos adentro. La francmasonería, que viene de Europa, y los constructores del Aditum de Los Ángeles, un grupo que, si no me engaño, también deviene del quiebre de la Golden Dawn, que tiene un libro que se llama Bota, Constructores del Aditum, que es excelente. Me encanta cómo van describiendo un poco el pasaje de las arcanas. Tienen concepciones que son muy locas. George Washington, masón, arquitecto de una nación, entonces no le saquemos poder esto no es una pelotudez, ¿no? Y Kenneth Anger, que también era adepto o seguidor de Crowley, por ejemplo, un místico que escribe un libro que se llama Hollywood Babylon, en donde habla de los escándalos de esa creación, de los estudios, de los grandes estudios, que también son arquitecturas de lo invisible. Entonces la francmasonería podría ser quien arquitecta lo invisible antes. Hoy en día las pantallas están arquitectando lo invisible adentro nuestro, con figuras en movimiento y flashes de luz. Entonces estamos yendo en dirección al hermetismo sin darnos cuenta, o estamos en ruta de colisión. Las tres mancias necesarias para las ocultistas, en mi humilde opinión. Las tres mancias que Hermes Trismegisto, 3 veces grande, era versado en, eran la alquimia, la astrología y la teurgía. Alquimia como la capacidad de transformación del universo interno, la astrología como la capacidad divinatoria y clasificatoria del universo externo, y la teurgía como la capacidad de ritualísticamente unificar universos externos e internos y dialogar con otredades en unión mística en vida. ¿Sí? Entonces, bien, tomaremos un poco de esa fuente. El mismo pensamiento triple lo accionamos en dirección al tarot. El tarot tiene que, las artistas del tarot, las tarotistas, tienen que tener también una visión tríada. Estudio, práctica y creación. En mi opinión, esa es la triplicidad mística del tarot. Estudiarlo, practicarlo y crear tarot, ¿no? Veremos después por qué, pero crear tarot es muy importante. Y volvemos al futuro, con la sabiduría posible de cómo hemos llegado hasta este punto, místicamente y brevemente. Si estamos en guerra, entonces estamos en combate. Y el combate ponemos a la máquina de tarot. Acá con la versión colorida 3 revisionada, la maga crecida, ¿sí? Los tarots, parte 2. Entonces, ¿qué es el tarot? Por lo menos en la concepción de la máquina. ¿Qué es la máquina de tarot? Es arte, es crítica social y exploración teofilosófica, pero también es narrativa subjetiva y también es misterio. Y ahora voy a hablar de algo que es polémico, pero yo sí creo en la universalidad de algo. No en la universalidad de esa geografía espiritual, no en la universalidad de los que construían catedrales, no en la universalidad de la verdad como decía Blavatsky.
Yo creo que el misterio es universal. El misterio es lo que nos une. Lo que está oculto es universal, ¿no? La manifestación después, esa ya es otra cosa. Entonces más vale que pongamos nuestra subjetividad y dejemos de decir, no, yo neutro en esa. Palestina libre, hasta cierto punto, porque dos estados, no, ningún estado. Bueno, la máquina tiene 1000 camadas interpretativas, ¿no? ¿Quién está representada? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que habla? Históricamente, tecnológicamente, socialmente, anárquicamente, personalmente, ¿no? ¿Cómo se relaciona esa máquina con toda la historia del tarot que hemos visto y con la contemporaneidad que tiene el tarot también, con otros tarots que están siendo producidos en este momento, la inserción económica, ponele, ¿no? Entonces, 1000 camadas interpretativas. Las máquinas de tarot, Isar Amor, las magas, porque ahí también hay una inserción tardía que nunca estuvo, entonces ahora estoy inserida en la máquina colorida. Esa es una ilustración arriba de una foto que me sacó mi hija. Las máquinas como tecnología mística. Las místicas son teología, son maquinarias, es tecnología, ¿no? Un talismán es una tecnología mística. Y esa tecnología mística siempre es tecnología robada, es prometeica, es el trickster, es un juego, y se le roba a las cabezas de poder el fuego para crear. También papel del artista no solo reflejar los tiempos, sino que robarle a las cabezas de poder algo. La máquina de tarot tiene varias versiones, por eso las máquinas de tarot. La 0, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Algunas con versiones bootleg, otras no. Es la producción artística bajo el capitalismo versus el arte subversiva. Por eso vamos a ver bastante de la blanco y negro, la bootleg, porque es importante el acceso libre. Es parte crucial de lo que la máquina propone, de esa inserción. No está tan en una de hablar de una geografía universal, está más de hablar de qué onda el capital, ¿no? Porque lo material va a hablar de lo espiritual, y si lo espiritual está desconectado de lo material y mundano, geográfico y corrupto, gnóstico, ¿cómo se meten las ideas gnósticas sin que nos demos cuenta, ¿no? ¿Cómo se meten las ideas judeo-cristianas, las platónicas? ¿Cómo se va mezclando todo eso sin que nos demos cuenta, ¿no? Hay que hablar de eso. Bien. La solar, que es saturnina al mismo tiempo. Bueno, la máquina como objeto mágico es un talismán, es un amuleto y es un encantamiento. Porque también es un conjuro en dirección al sincretismo colonial y es un atrapar energías en ella. Entonces tiene una magia que en este momento no la tocaremos tanto, pero no creo que las máquinas tengan poder mágico, pero que las tienen, las tienen. La maga es infancia cuando todavía no sabe sobre las fuerzas que la mueven. Y ahí está el link para el archive.org, perdonen, no es .net, .org, barra details, barra arroba, la barra terror, donde pueden encontrar a la bootleg y bajarla, imprimirla y hacerla suya de la manera que quieran, remixarla, cortarla, sacarle cosas, canibalizarla. Como influencias directas de los tarots históricos que precedieron a la creación de la máquina, tenemos a 4. El de Marsella en sus variantes, el Hexen Tarot 2.0 de Susan Tristan, que también está disponible en internet para verlo por lo menos, pero pueden también tomarlo e imprimirlo. El tarot de Pixie, obviamente, y el libro de Thoth de Lady Frida Harris, que son hermosos tarots que le roban a los hombres que construyen catedrales la atención, ¿no? Bien. Y por último, hablando de las arquitectas de lo invisible, es el trabajo de las artistas, principalmente las artistas del tarot, arquitectar lo invisible. Estamos construyendo lugares internos.
Estamos haciendo ejercicios en la mística correlacional. Tenemos que estar haciendo una crítica al pensamiento infantil inmediatista. Esas construcciones, esas arquitecturas de lo invisible llevan tiempo. Construir jardines, castillos, casas, templos lleva tiempo y nuestra psique está llena de arenas movedizas. Existen construcciones más elevadas que las catedrales cristianas y los castillos medievales, con el perdón de quien se ofenda. Y yo misma tengo una producción artística que está para más allá del tarot, que no veremos en este momento, pero créanme, tengo otros conjuros. Bien, capítulo 2, la estructura